Nuestra palabra al día de hoy está en Proverbios 15:1. Y yo le voy a hacer una pregunta a Diego. Diego, ¿cómo se quita el enojo? La blanda respuesta quita la ira. Es cierto, ¿qué significa blanda? Suave. O sea que una respuesta suave hace que el enojo se baje, se haga más poquito. ¿Es verdad? Entonces hay una cura para el enojo, ¿verdad, Diego? ¿Cuál es? La blanda respuesta quita la ira. Muy bien. Si tú eres de Que las si alguien está enojado, nada más dices una palabra amable y está feliz. ¡Exacto! Así de sencillo. Algunos de nosotros somos un poquito enojones y con una respuesta más tranquila, una respuesta suave, hace que el enojo se baje. Todos podemos aprender a no enojarnos y estar más tranquilos y llevar una vida en paz. Adiós. Buen día. Este video permite enrutarnos en el tema de hoy. Hay una interferencia, hay un eco. Está con eco, Enrique. Ya, vamos a mirar cómo dejamos el eco. Bien, pero yo lo que te pido, Dubi, bienvenida. Gracias. Buenas noches. El tema es que el eco debe ser en nuestro corazón y con el tema de hoy. Y como vimos en el video, el enojo, podemos decir, que es uno de los temas de hoy, una actitud que necesita, porque continuamos en esa línea de reflexión, pero nos permite ver que el enojo se encuentra en todas partes. Hoy los empleados se enojan con los jefes. ¿Lo han visto ustedes? O los ciudadanos, lo estamos viendo, se enojan con el gobierno. Hay manifestaciones enojados. No vamos a decir manifestaciones enojados que gritan. Incluso podemos hablar de que nos enojamos con nosotros mismos. Yo no sé si usted se ha puesto bravo con usted mismo alguna vez, y creo que sí. Seguramente que sí. Y claro, muy de vez en cuando con mi cónyuge. Y tengo que aclarar, con mi suegra, nunca. Muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos, tenemos problemas con el enojo. Porque, es claro, es una reacción que suele salirse de mi control, del control. Y vamos a pensar que tenemos un bisturí en la mano porque vamos a empezar a usarlo. Hoy, de manera especial, nos vamos a plantear así, un bisturí en nuestras manos. Y vamos a entender y vamos a aprender a procesar muchas cosas. Mi propio enojo, bisturí en mano. Y pensemos de qué tamaño sería el corte del bisturí que tendría que hacer consecuente con el tamaño de esa manera invisible, pero que afecta nuestras relaciones. Y entre ellas, pues justamente el enojo. El enojo. Hace unos días hablamos en un devocional de Casa de Fe del enojo implosivo. Y vimos que es el resultado de enojos acumulados, disipados en el tiempo, no resueltos, que no identificamos. Y si no lo identificamos, pues obviamente no los solucionamos oportunamente. Y hay un escritor que he consultado mucho y que además me ha enseñado y sé que nos ha enseñado mucho, Gary Chapman, y él se expresa de lo que inicialmente produce ese enojo y habla de retraimiento y silencio que pueden llevar además a explosiones más profundas de enojo. Entonces pueden ser incluso crisis emocionales, depresión y rencor. Entonces aquí vamos a hablar de la primera intervención del bisturí hacia el enojo acumulado, diluido en el tiempo, que necesitamos revelar, que necesitamos conocer, procesar. Y hay también enojos a los que no enfrentamos, y no enfrentamos su causa.
tal vez porque les quitamos importancia, pero ahí están, esos enojos, allí están, que están matriculados. Entonces, de esa manera, nosotros estamos acumulando y dándole fuerza a un detractor secreto. Y entonces vamos a hablar ahora de la segunda intervención del bisturí para que le demos importancia al motivo de enojo. Van dos. Primera intervención, dijimos, no enfrentar, perdón, la primera intervención del bisturí es el enojo acumulado. La segunda intervención es no enfrentar la causa de ese temor. Y estamos hablando de una tercera causa, culpar a otras personas de mi enojo. Llámese jefe, llámese compañero de trabajo, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese suegra, llámese hermano. Entonces, tercera intervención del bisturí, cortemos con aquello de culpar a otros. Una cuarta expresión es ocultar a otros cuáles son las circunstancias que motivan mi enojo. Yo no sé qué pasa, pero muchas veces le preguntan a uno, ¿estás enojado? No estoy enojado. Y ahí lo que estamos diciendo es, no le voy a dar oportunidad a que conozca qué es lo que me hace explotar, qué es lo que me produce esa condición de rabia, esa condición de enojo. Entonces lo que pasa es que no quiero mostrar debilidades. Cuarta intervención del bisturí. No callemos. ¿Qué me enoja? Expresémoslo. Y expresémoslo de alguna manera especial que queremos destacar hoy. Oportuna y directamente. Yo creo que iniciando esta enseñanza del día de hoy, abramos en un espacio, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para mirar si alguien quiere contarnos o poner un ejemplo de alguna de estas actitudes o las que haya identificado que requieran bisturí. Aquí hoy vamos a reconocer aquellas cosas que requieren intervención. No sé si alguien quiere hablarnos de eso. Abrimos ese espacio para voluntarios, pero de a uno en uno, ¿no? Hola, Enrique, Vicky, buenas noches para todos, amigos. Hoy, don Osvaldo, bienvenido. Gracias. Disculpen que llegamos un poquito, no tarde. Mi amigo Héctor Lavoe decía que él no llegaba tarde, sino que todo el mundo llegaba muy temprano. Entonces ustedes llegaron muy temprano, fue lo que pasó. Tuvimos un día bastante con trabajito, gracias. Les queremos darles un corto saludo. Aquí tengo a mi esposita y a mi suegrita, aquí al ladito. Hablamos de las suegras. Nosotros estábamos hablando de la suegra ahora, pues sin invocar tu suegra. Eso no, Pues no ustedes me pueden ayudar, inclusive con ese tema, porque yo también tengo una controversia. Y es que cuando yo me enojo y hablo mal de mi suegrita, mi esposa se enoja. Yo le digo, ¿pero por qué te enojas? Es que mi suegrita no la tuya, la que estoy hablando mal. Yo no he logrado entender esa parte. Bueno, entonces parte de lo que estábamos invocando y es reconocer cuál es el objeto del enojo. Me parece que es importante. ¿Alguien más quiere hacer una reflexión en relación a lo que ha mencionado del enojo? Todos estamos tan claros que no nos enojamos. Mi amor, está dando la mano. Espérate que mi amor entró la mano. Hágale. No hay mentiras. Quien tiene el celular es él. Yo soy una niña muy estable. ¿Están hasta las 9, no están? Este está hasta las 7. Hasta las 7, temprano. ¿Todos los días? Entonces, ¿alguien de verdad quiere...? Oiga, de verdad. O sea, que estamos... Yo, Enrique, yo. Dubi, dale. Bueno, Enrique, buenas noches, queridos hermanos. Cuando yo me enojo, yo expreso por qué estoy enojada. Yo no me lo guardo. Y cuando tengo conflicto con mi esposo que está enojado, la palabra con que yo le digo es, la blanda respuesta aplaca la ira. Y la verdad es que a mí me funciona. A mí me funciona porque
cuando yo veo a mi esposo enojado, yo me quedo callada y mi respuesta es una blanda respuesta, como dice la palabra. ¿Listo? Así manejo el enojo yo. Y yo tuve el silencio de Dubi cuando ella estaba enojada. No se oye bien. Parece que hay micrófonos abiertos, no se oye bien. Sí, no se oye bien. Hay un micrófono abierto. Caro, ¿puedes ayudarnos? Sí, estoy en eso. Pero mientras tanto, Guillo, ¿qué opinas del silencio elocuente de Dubi cuando ella está enojada? Bueno, hay dos situaciones que en realidad que tengo que interpretar un poco mejor, porque pues se dice que el enojo es como estar uno y con una indignación, con un furor, y muchas veces es como difícil controlar esa parte, pero yo opto más bien por cuando hay una discusión entre los dos, más bien estar un poco callado para que no entremos en conflicto. A ver, gracias Guillo, gracias Dubi. Tal como nos lo expresan ellos nos ayuda muchísimo. ¿Por qué razón? Porque es que una manera, como se puede interpretar, es que quedó solucionado. Podríamos pensar de esa manera, pero igual podríamos pensar que no estamos interviniendo de tal manera con el bisturí, como hemos hablado, para identificar que efectivamente hay algo que motivó el enojo y hay algo que debe resolverse. Por eso es que hacía la pregunta, Guillo, para que con el silencio, digamos, que utiliza Dubi con buen sentido, ella contribuye a que, y tú también, a que en ese momento no hay las condiciones para enfrentar el enojo. Bienvenido, está muy prudente, pero con la reflexión que estamos haciendo es pertinente pensar, estamos con ello simplemente distanciándolo, ocultándolo, diluyéndolo y no resolviéndolo. Ese es el punto importante de lo que queremos examinar. No sé si alguien quiere hacer una intervención. Sí, Enrique, perdón, Enrique, lo que sucede es que después de que pasa el enojo es que hablamos sobre el tema. Y ahí sí ya lo discutimos sin estar enojados para que no haya la dificultad de decir muchas veces palabras que nos hieren o que nos lastimen. Entonces, después de que ya se pasa el enojo, sí, yo lo enfrento y dicen, bueno, vamos a hablar qué pasó, por qué esto, por qué lo otro y ya, y se resuelve la situación. Me parece Jorge también levantó la mano. Jorge había levantado, sí, Jorge había levantado la mano para participar. Sí. Jorge. Sí, ¿qué tal, Enrique? Jorge, bienvenido. Gracias. Enrique, yo considero que el enojo es algo innato a nosotros como seres humanos, ¿ya? Y hay muchas cosas que de pronto nos pueden causar ese enojo y lo veo como una reacción, ¿ya? Y como una alerta a algo. El problema del enojo es que yo me deje dominar de ese enojo y que de pronto el no controlarlo me pueda llevar a generar otros sentimientos de odio, de ira, incluso rencor. Incluso esos sentimientos me pueden llegar a cometer atrocidades de asesinatos y cosas, pues, simplemente por no haber sabido controlar ese enojo inicial, que yo lo considero que es algo innato, porque nosotros todos en cualquier momento nos enojamos
por algo, por situaciones, por X y motivos, ¿cierto? El problema es no poder controlar eso, que se nos salga de las manos y ahí sí salen unas consecuencias muy desagradables. Entonces, el éxito, consideraría yo, es de tener uno como esa capacidad, yo no sé si mental o de qué tipo, inclusive hasta el mismo tipo espiritual, para poder dar salida a que ese enojo no nos lleve a otras consecuencias mayores. Muy bien, Jorge, gracias. Tu planteamiento nos da la oportunidad de reconocer que en verdad nosotros contenemos la imagen y semejanza con la cual fuimos creados. Entonces, tú acabas de hacer una reflexión muy importante. Podemos y sentimos enojo. Y si nos preguntamos, ¿Dios ha sentido enojo? Y sabemos que hay muchos ejemplos en donde Él expresó enojo. Jesús en muchas circunstancias expresó enojo. Y con eso recojo tu planteamiento porque es absolutamente válido. En la naturaleza nuestra, y miren ustedes, hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros contenemos en nuestra condición en la cual fuimos creados, contenemos la necesidad de expresar. No llevarse al resto de la gente por delante, soy yo, e inclusive autodestruirse uno mismo. Y solamente eso uno lo logra estando en comunión con el Señor y haciendo mucha oración, pienso yo, ¿no? Gracias. Yo pienso Buenas noches. Su planteamiento es absolutamente válido. Airaos, pero no pequéis. Recuerden esa palabra. Airaos, pero no pequéis. Nosotros contenemos esa necesidad de oportunidades. Es como una alerta que se prende. Otra cosa es continuar montados en el bus del enojo. Allí la cosa empieza a cambiar. Pues yo les cuento que yo realmente he tenido que trabajar mucho el enojo. Vengo de una familia muy enojona, muy brava. Pero mi abuelita decía algo muy sabio. Mi abuelita, que murió de casi 100 años, decía que para pelear se necesitaban dos. Que si alguien está enojado, pues espere que se le pase y entonces sí procesenlo juntos, ¿no? Yo creo que uno realmente está con la persona que lo ayuda a crecer y a aprender muchas cosas, porque mi esposo es increíblemente bravo y yo he tenido que trabajar mucho el enojo para poder equilibrar la cosa. Entonces, sí creo que para pelear se necesitan dos, porque cuando no respondo, pues se queda peleando solo y eso funciona, pero tampoco estoy de acuerdo en quedarse callado, porque pasa como alguien que me decía una vez, si uno mete el muerto debajo de la alfombra, tarde o temprano empieza a descomponerse y empieza a oler feo. Entonces, ese muerto hay que sacarlo y hay que hablarlo ya sin el enojo, procesando la situación y los sentimientos que le generan a uno esa situación, pero en la calma, ¿no? En la calma y sobre la razón. Válido. Estábamos diciendo hace un momento que hay que enfrentar la causa. Ahora, ¿cuándo la enfrentamos y en qué condiciones y qué importancia le damos? Hay que enfrentar la causa y una de las maneras para enfrentarla es hacerlo oportunamente, pero restarle importancia de tal manera que, entre otras cosas, no se vuelva un acumulado destructor secreto en mi corazón, porque ese queda acumulado y entonces simplemente ahí lo que estoy es sembrando, dándole oportunidad a que ese motivo de enojo aflore en cualquier momento, y justamente ahí es donde vienen las explosiones de las que hablamos hace un rato, ¿cierto? Enrique, Osvaldo quiere compartir algo y también Diego. Okay, y yo también. Y Carlos también. Bueno, ahorita que lo estás mencionando, Enrique,
Yo no sé si se puede llamar enojo o se puede llamar indignación. A ver si ustedes me ayudan a darle como una claridad al respecto. He notado últimamente, a raíz de la confrontación tan grande que hay pues, en redes sociales, entre la ultraderecha y la ultraizquierda, que cada uno sacan mentiras y se inventan unos cuentos que la gente les cree, y eso me molesta mucho que no digan la verdad. Entonces, cuando yo veo que cualquiera de los dos bandos dice una mentira, la refuto elegantemente, ¿no es cierto? Diciéndole, mire, esto no es cierto y la realidad de lo que pasa es esto, esto y esto y esto. Ustedes, por ejemplo, comúnmente se nota mucho en el lado de la derecha cuando sacan lo de la famosa ley, la del senador de aquí, Barreras, que supuestamente iba a grabar las pensiones de las pensiones. Y eso pues minó mucho lo del tema del no. Y hoy, después de 4 años, creo que pasó eso, todavía hay gente que lo saca para darle palo al otro lado. Y así es como el argumento, eso no es cierto, mira que esto dice oficialmente que eso fue una mentira. O a la misma inversa. Y eso yo lo noto que me molesta bastante y me indigna que la gente mienta tan descaradamente con tal de hacer daño pues al otro bando. Entonces, ¿cómo se puede llamar eso? Indignación, rabia, molestia. Osvaldo, ponle cuidado. Señor. Al enojo, una de las circunstancias que analizábamos hace un momento es entender cuáles son las circunstancias que motivan mi enojo. Entonces, más que la indignación y asociado a la reflexión que hacemos hoy, es entender de mi lado por qué me indigna. Y en este caso, pues, expresado, pero de cara a ¿qué le doy oportunidad yo? ¿A qué le doy oportunidad? Le doy oportunidad a que esa semilla de indignación siembre en mi corazón enojo y entonces cada vez que haya un planteamiento de eso, yo no estoy expresando mi indignación, sino que simplemente estoy enojado. ¿Estamos? Luego hay motivo de enojo con lo que tú estás planteando. Así que el bisturí del que hablamos hay que ponerlo a trabajar porque yo no puedo darle esa oportunidad del motivo del enojo, ¿cierto? Y más aún cuando no puedo enfrentar la causa. Entonces, una de las razones, y yo no quiero ahondar en ese tema porque no soy politólogo ni es nuestro tema, pero una de las razones creería yo, y simplemente planteado de manera general, que queda en el colectivo sembrados los motivos de indignación, y voy a llamarlo, entonces está sembrada la oportunidad del motivo del enojo y las explosiones sociales. Por eso al inicio decíamos que el enojo se encuentra en todas partes. Y dijimos, los empleados se enojan con los jefes, los ciudadanos se enojan con el gobierno, ¿cierto? Entonces hay manifestaciones de enojados que gritan y tantas cosas, pero yo lo que nosotros estamos hoy tratando es decir, cuáles son las actitudes que marchitan mis relaciones. Y entonces cuando motivo A, motivo B, yo matriculo en mi corazón la oportunidad del enojo, pues esa matrícula va a aflorar con explosión, por un lado, o con implosión, como hemos venido diciendo. Y destaco el tema de la implosión nuevamente, ese enojo implosivo, que es el resultado de enojos acumulados. Enojos acumulados que no han sido resueltos, que están allí adentro. Todas esas explosiones tienen esa expresión en cada uno de nosotros, o explosiones sociales. Simplemente son problemas no diluidos en el tiempo y no resueltos. Pero yo lo que diría para intentar responder tu interrogante válido es resolver y decir, no es simple indignación, estamos con eso permitiendo matricular motivos de enojo en mi corazón. ¿Estamos? Diego. Sí, señor, estamos. Gracias. Ok, Diego, que tú querías hablar, ¿quién estaba pendiente? Yo quiero hablar. Dale. Sí. No, está primero, no, si está primero él, yo hablo luego. ¿Quién pueda? Dale. ¿A quién le dan turno? Sí, sigue tú. Dale, Carlos.
Listo, listo. No, yo quería pues manifestar y recordar la frase de la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Que creo que es muy importante. Y enfrentar la situación no desde la razón realmente, sino desde el corazón, ¿sí? Creo que es importante enfrentar el enojo desde el corazón. Cuando uno enfrenta el enojo desde el corazón, da la oportunidad a uno mismo de comprender, ¿sí? Y abrir uno, es decir, no es el que tenga más razón, sino el que tenga la posibilidad de mostrar mejor su corazón, sus sentimientos, su bondad, su calidad. Sí, eso era lo que quería aportar. Vale, Pipo, el tema es que, claro, yo le doy cabida y oportunidad a las expresiones de mi corazón, pero quisiera matricular una pregunta: ¿y qué tengo en mi corazón? Porque es que el tema es, por eso hay una frase, recuerdan, de toda cosa guardada, cuida mi corazón, porque de él mana la vida. Hay tantas cosas que están acumuladas allí. Por eso el tema de hoy es tan importante, porque esas actitudes tienen un sentido y hemos identificado y hoy lo denominamos como el bisturí. El bisturí pues que nos ayuda a hacer esa intervención, ¿cierto? Hacia el enojo acumulado, diluido en el tiempo, o hacia que no he enfrentado, o que no le he dado la importancia que efectivamente tiene. En fin, yo creo que es válido, claro, la consulta y la referencia hacia lo que tiene mi corazón, pero obviamente yo tengo que mirar justamente qué contiene y qué he logrado acumular o qué he dejado acumular en el tiempo dentro de mi corazón. Porque si vamos a ver expresiones, dijimos, sí, como bien dice, airaos, no pequéis, pero seguramente que tú, que yo, nos hemos salido de control muchas veces. ¿Ok? Por eso es que se requiere el bisturí en mano para empezar a usarlo y entender y aprender a procesar qué es lo que contiene, de dónde viene y qué es lo que tiene mi corazón en relación a ese enojo. ¿Ok? Diego. ¿Listo, Pipo? Correcto. Sí, correcto. Yo quería enfatizar algo, y es que uno también tiene que poner bastante atención en cuáles son los causales y los detonantes de enojo y cuáles son los detonantes de ira en la relación matrimonial. Yo me daba la tarea y hay que aplicar la estadística, porque si no, uno a veces se pierde. Y sí, ciertamente hay cosas que generan enojo, y pues como lo han dicho ya varios de los que han intervenido, el tema del enojo, pues digamos que no es un tema crítico, eso se resuelve. Pero hay situaciones que sí generan no enojo, sino que generan ira. Hay que identificar cuáles son. En nuestro caso, una situación detonante de ira era la intervención cuando, en mi caso, disciplinaba a uno de los muchachos. Pues porque mi señora se metía y teniendo yo la razón o no, pues no era el escenario correcto. Y eso generaba no enojo, sino que eso genera ya otro estadio que ya no es el enojo, sino la ira. Entonces, cuando uno identifica qué es lo que genera enojo, listo, eso es manejable, y qué es lo que genera ira, pues uno tiene que sentarse e intentar por todos los medios de resolver la situación, y es hacer pactos. Porque de lo contrario, eso vuelve una acción recurrente que empieza a marchitar la relación y a aburrir la relación. Entonces también en eso tenemos que fijar bastante atención, y es identificar cuáles son los detonantes de la ira. Porque el enojo, vaya y venga, ese es manejable. Pero los de la ira, ¿qué es lo que me saca a mí de los linderos
del enojo para que conviertan en ira, porque ese sí marchita. Entonces, cuando lo identifico y cuando empiezo a tratarlo con mi señora, pues genero acuerdos con ella. Y óigame bien, no es que yo siempre tenga la razón, no, posiblemente yo esté equivocado o ella, pero generamos acuerdos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los hablamos, y cuando los hablamos, pues controlamos al que quiere devorar, que es la ira. La explosión del enojo es la ira. Y el tema no se queda aquí. Como hemos hablado del concepto de implosión, es que matricula en mi ser, en mi corazón y mente, cosas que van produciendo tal depresión, tal amargura, tal rencor, que justamente como tú dices, en algún momento viene esa explosión de lo que, las cargas de implosión que llevaría muy lejos. Y realmente me haces recordar de una estadística que encontré. Dice que 1 de cada 4 norteamericanos experimenta enojo crítico en el lugar de trabajo. Esa estadística hace referencia al lugar de trabajo, porque el enojo no es solamente en casa, pero la pregunta que surge en relación a la estadística norteamericana es si ese es el indicador en el trabajo, ¿cómo sería en el hogar? ¿Cómo era con la esposa, con el cónyuge, con sus hijos? O sea, realmente lo que está identificando esa estadística es que necesitamos procesar nuestro enojo. Y hay gran potencial que tenemos para cortar, como en el quirófano, con esa actitud de no seguir marchitando las relaciones con el enojo. Y hay que reconocer cosas. Existen muchas experiencias del pasado que están influyendo en el comportamiento actual. Pero hoy podemos decir una cosa: no es demasiado tarde para tratar con el enojo no resuelto. Insisto, existen muchas experiencias del pasado que están influyendo en mi comportamiento actual. Pero la idea es, no quiero seguir con esa actitud, no quiero seguir marchitando mi relación. ¿Alguien más? Gracias, Diego. Ok. Yo creo que no es que no sigamos hablando del enojo, no quiere decir que esté resuelto, sino que hoy le vamos a dar oportunidad a otro tema, y es otra actitud que abona, y es la valentía. Y si yo dijera, levanten la mano los valientes, entonces de pronto todos decimos, oye, aquí está mi mano levantada, o no me atrevo, no sabría decir. Pero recordemos ya lo que Pipo nos decía, la palabra de airaos, pero no pequéis. Y resalto el concepto de reto, para indicar que enfrentar para resolver en cualquier circunstancia requiere decisión. Mejor dicho, requiere valor, que es de lo que estamos hablando. Entonces, de decidir, tener el valor hasta para reconocer que existe esa dificultad. Y esto es importante, es que identificarlo no es suficiente, reconocerlo y trabajar para que no permanezca así, justamente sin resolver. Si nosotros estamos en muchas empresas, en muchos matrimonios, en muchas relaciones, hay conflictos sin resolver que están provocando dolor, y están no solo provocando dolor, sino están provocando enojo. ¿Cuántas rupturas empresariales conocemos? Yo creo que hay muchísimos ejemplos de rupturas empresariales, y la llamo así por no ahondarme, pero necesario de reconocer muchas rupturas matrimoniales. Y si examináramos una de las tantas razones, cabe la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de las diferencias, o cuál es la condición del corazón para que se haya llegado a esa situación? Esa es una pregunta, como digo, una carga de profundidad, una pregunta tenaz. En todo caso, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarnos, ¿cierto? Podemos decir que existían en todo caso conflictos sin resolver, que han obtenido como resultado la ruptura. La verdad es que nosotros caminamos con mucha frecuencia
por la ruta del conflicto. Y hemos hablado en otras ocasiones por la ruta que no se detiene a pensar, no se detiene a pensar. Insisto en ese concepto, detenerse a pensar, que con mi actitud lo único que hago muchas veces es engordar el conflicto. No solo engordar el conflicto, sino ahondarlo, ahondar las heridas, lo que ha producido. Y una parte de ello es sin admitir que lo hice o que soy la causa. Fui hiriente, fui ofensivo, etc. Necesitamos el valor para reconocer de que hemos identificado y no queremos permanecer así. Necesitamos resolver. Y resulta paradójico, voy a plantearlo así, resulta paradójico pensar que detrás de esas actitudes hay una falta de valor, ya lo hemos dicho, pero hoy vamos a decir falta de valor para amar, y por eso lo llamo paradójico, porque démoslo así, hay un amor que nos impulsó a fomentar, a iniciar una relación, ¿cierto? Pero desaparece, ¿cuándo desaparece? A la hora de perdonar. Esa fuerza de amar se vuelve fuerza que al revés nos impide perdonar. Mire la paradoja. Existió amor, existió esa fuerza, existió esa motivación, pero ahora no tengo esa fuerza y la utilizo justamente. Esa fuerza es para no perdonar. Me parece que lo que necesitamos es amor antes que valentía. Nos hemos concentrado en denominar la valentía necesaria, pero importante reconocer, necesitamos antes amor. Necesitamos preguntarnos, ¿qué tiene mi corazón? Que está lleno de rencor o está lleno de tantas cosas que me impiden perdonar. Definitivamente necesitamos valor. Eso sí, no tengo duda para reconocer que existe el conflicto. Necesitamos valor incluso para decirle a mi compañero de trabajo o a mi esposa, busquemos qué es lo que nos hace estar en conflicto. Y si examinamos, si alguna vez lo hemos hecho, yo creo que estamos deficitarios. Eso de pedir perdón es un tema bien complejo, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero pongamos ejemplos del momento del enojo. Yo tendría el valor de decir cosas como, ponte mis zapatos por un momento. O decir, no te logro entender. Ayúdame a entender lo que me estás queriendo decir. Parar para hacer ese tipo de planteamientos. Necesita valor. Los colores que estamos usando para esta situación son diferentes. Necesitamos decirlo. O incluso llegar a decir, mira, si me estoy saliendo de control, dímelo, por favor. Dime, por favor, si es que como te lo estoy diciendo, te está ofendiendo. Y para tener esa actitud, que llamo de valentía, se requiere tener esa actitud de la que estamos hablando. Actitud de amor y actitud de perdón. Recordemos del perdón muchas cosas, lo hemos hablado. El amor reconoce el dolor. El amor renuncia a que estemos resentidos. El perdón libera la ofensa. Bueno, al final el amor es una decisión que no espera que la otra persona me lo pida. Preguntémonos cada uno de nosotros hoy, ¿tengo un corazón perdonador? ¿Tengo un corazón que está fortalecido para retomar esa fuerza con la que amé, para utilizar esa misma fuerza para perdonar? Yo creo que cuando hemos durante este mes examinado las condiciones o la actitud para abonar o para marchitar, hemos llegado a un punto en donde de verdad el Señor nos ha regalado elementos importantes para entender cuál es la circunstancia que está acompañando mi corazón, mi manera de enfrentar las relaciones. No solo las matrimoniales, las laborales, las cotidianas. Tenemos un reto en nuestras manos. Por eso hablamos al principio del bisturí en nuestras manos, pero vamos a llamar que ese bisturí
es el amor de Dios. Es el amor que solo Él nos puede dar para tener esa actitud de reconocer con valentía y con amor que necesitamos perdonar, que necesitamos expresar, que hay en mí razones que necesito que afloren para poder entender que hay en mí rencor, que hay en mí falta de perdón, que hay en mí actitudes que marchitan las relaciones. Vamos a orar. No, vamos a orar. Sí. Padre amado, tu amor y tu palabra son un regalo para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú conoces nuestro corazón. Lo estamos poniendo delante de ti hoy, Señor, y sabes que hemos permitido tantas veces que ese corazón nuestro sea depósito de actitudes que no solo nos alejan de ti, sino que nos apartan de tu propósito. Y más aún, nos volvemos instrumentos de raíces de amargura que nos apartan de nuestros seres amados, con los que terminamos en ese espíritu, en ese rencor, envenenando a muchos. Y con ello estamos dejando de recibir de tu amor, de tu gracia infinita. Señor, hacemos esta oración, Padre, para que el poder de tu presencia, Espíritu Santo, el poder de tu sangre preciosa, Jesús, lave y limpie mi mente de enojos. He acumulado en mi corazón mucho de ellos. Y no lo he querido enfrentar, pero hoy con esta palabra, Señor, tú has empezado a romper ese cerrojo que tenía encerrado heridas, sentimientos de culpa y sobre todo falta de decisión para ir de tu mano enfrentando esas circunstancias. Padre, inúndame, Señor, con el fuego de tu Santo Espíritu. Inúndame de ese inmenso amor para que mi corazón sea sensible y reconozca que hay en mí enojo aún no resuelto. Dame, Señor, danos, Señor, el valor para declarar hoy que necesito fortaleza. Fortaleza que solo tu amor, solo tu presencia, Espíritu Santo, nos puede dar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por el tiempo que nos regalas para mirar cómo lo he hecho antes, para mirar cómo lo estoy haciendo hoy y para mirar cómo lo voy a hacer mañana, pero siempre, hoy y mañana, de tu mano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.